demostrar un poco lo que es lo referente a interés simple, interés compuesto, como una introducción a todo este tema. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Claro, como les mencioné al principio, o les mencioné en el video introductorio, yo tengo una cosa que se llama la tasa, que es la que define el comportamiento, el valor del dinero, el valor del dinero en el tiempo. Entonces, el punto es que esta tasa se representa como un porcentaje y uno lo puede mirar como un concepto de interés. Bien. Y resulta que es que este tema del interés se clasifica generalmente, o se clasifica, bueno, es que hay varias formas de clasificar el interés, ¿no? Pero inicialmente vamos a hablar de que existe un interés simple y un interés compuesto, ¿vale? Un interés simple y un interés compuesto. Este interés simple y el interés compuesto, la cuestión radica en algo que se va a llamar la capitalización de intereses. Capitalización de intereses. Bien, donde la capitalización de intereses, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir capitalizar? Capitalizar se entiende como que usted tiene siempre dentro del dinero o dentro del dinero que usted maneja en un depósito o en lo que sea, siempre hay una base que se llama el capital, ¿sí? El capital, que es, el capital es lo que usted invierte. El capital se refiere a lo que usted invierte, ahorra, le prestan, lo que usted quiera, pero el dinero inicial. Y este dinero inicial está sujeto a unos intereses. Resulta que es que estos intereses, una vez se generan, ¿qué quiere decir que se generan? Se generan dentro de una cosa que se llama el periodo de capitalización. Es decir, usted tiene a un mes se liquidan unos intereses, a un día, a 2 semanas, a lo que sea. Eso es el periodo de capitalización. Cada cuánto se capitalizan unos intereses. ¿Y cuándo hay capitalización? Cuando esos intereses entran a formar parte del capital de futuro sobre el cual nuevamente se van a liquidar intereses. Bien, entonces, por ejemplo, las cuentas de ahorro, cuando usted deposita su dinero en una cuenta de ahorro o un CDT o lo que sea, usted el primer mes genera unos intereses. Tiene 1.000.000, le pagan 10%, es una exageración, pero es más fácil verlo así, le pagan, tiene 1.000.000, le pagan el 10% y por tanto al final de mes tiene 1.100.000. Pero de ese 1.100.000, después sobre ese 1.100.000 le van a pagar nuevamente intereses, entonces ahí ya capitalizó los primeros 100 y, y entonces sobre ese 1.100.000 le pagan intereses. Pero ¿qué ocurre? Resulta que es que hay intereses que capitalizan y hay intereses que no capitalizan. Cuando el interés no genera capitalización, cuando no hay el efecto de capitalización, cuando no hay capitalización, resulta que se habla de un interés simple, o sea, es un interés que no capitaliza. Es decir, usted puede, y ahorita que hagamos un poco el ejercicio, usted puede hacer eh, un depósito o usted puede, no realmente en los bancos no existe que yo sepa interés simple, pero suponga que en teoría usted le están pagando en interés simple. ¿Qué es lo que está pasando? Que usted, una cosa es el saldo que le va quedando en la cuenta y otra cosa es el capital sobre el cual se liquidan los intereses. Es decir, en el interés simple, el capital base sobre el cual se liquidan los intereses no cambia. El capital base, el capital base, el capital sobre el cual se liquidan intereses, no cambia. O sea, no existe cambio en ese valor, aunque el saldo del banco vaya subiendo, pero sencillamente no cambia. Ahora, ¿cuándo es un interés compuesto? ¿Cuándo es un interés compuesto? Cuando hay capitalización de intereses.
Es interés compuesto cuando hay capitalización, cuando sí hay capitalización de intereses. Bien, entonces, si hay esa capitalización de intereses, si hay esa capitalización de intereses, el capital base o, o el capital sobre el cual se liquidan los intereses cada periodo de capitalización, y recuerde, el periodo de capitalización, ¿cuál es? Cada cuánto le liquidan a usted el interés, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y en función de esto va la liquidación de tal, entonces cada vez que van a liquidar, ya guardan los intereses que hay y se capitalizan. O sea, por eso es que de pronto en un video que les puse ahí de YouTube, porque les agregué unos videos, van a ver el concepto de esto como que lo que hace es que eh, intereses sobre intereses o incluso interés efectivo. Lo que pasa es que ahí no estoy de acuerdo con el concepto de interés efectivo como lo, o sea, el interés compuesto, se habla de un interés efectivo siempre, pero normalmente el concepto de compuesto no es que sea efectivo, porque el interés simple también se podría mirar como un efectivo, solo que no capitaliza. Lo que se refiere es sencillamente la diferencia está fundamentalmente es en que uno capitaliza y el otro no. Siempre recuerde eso. Los intereses simples no capitalizan, no afectan el capital base sobre el cual se liquidan intereses, y el interés compuesto sí afecta los intereses sobre los cuales se está trabajando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tengo acá una tablita, pueden construirla y hacer el ejercicio si quieren, pero entonces imagínense que usted tiene un capital inicial, le pasan un capital inicial de 1 millón, de 1 millón. Muy bien. Y tiene un interés del 10% y tiene eh, unos periodos, 6. Y mire que ahí mencioné un poco de términos. Y ya quiero que vaya mirando eso. Resulta que siempre usted, en dentro del concepto de lo que usted está manejando, usted siempre va a tener eso, un capital inicial o un capital al día de hoy, pero usted en lo que se refiere a esto va a tener siempre unos periodos. Estos periodos que siempre van a ser constantes y en la misma, digamos, unidad de tiempo o medición. ¿Qué quiero decir? Es, los periodos siempre van a ser días, meses, años, semanas, trimestres, semestres, cuatrimestres, lo que usted quiera. Lo único es que siempre son los mismos. Es decir, usted no puede mezclar, por ejemplo, que cero es días y después meses y después años. Usted no puede hacer mezcla de periodos dentro de una tabla, por ejemplo, de esto que se está haciendo aquí de amortización, se puede llamar, o de acumulación o de cálculo de intereses o como usted quiera verlo. En este caso no es una amortización porque no estamos haciendo un pago de un crédito, algo que ya haremos después. Entonces, este capital, el capital inicial es el valor que usted tiene en el momento cero, ¿sí? O a principio de periodo, porque es que existe el concepto de principio de periodo, principio de periodo y final de periodo, donde el principio de un periodo es el final del periodo anterior. Y ya veremos también, o ustedes tendrán que ver estos conceptos de principio y final también en la liquidación de intereses y en la liquidación y las anualidades y otros conceptos. Pero por ahora nos vamos a quedar con que eso. Resulta que usted habla de capital inicial, es el capital inicial que tiene al principio de cada periodo. Bien, el presente de cada periodo. De hecho, yo podría decir ahora, podría empezar a conceptualizar que cuando usted habla de presente, usted habla de los capitales iniciales en un periodo. Y cuando habla de futuro, habla del saldo final en cuenta. ¿Sí? Entonces, mire que aquí ya nos empezamos a meter en los conceptos de presente y futuro. ¿Cuánto hay en el presente? ¿Cuánto hay en el futuro? ¿Listo? Entonces, resulta que usted llega y dice, bueno, en el momento cero, el periodo cero, el periodo cero es hoy. Siempre el periodo cero es hoy, el día que le entregan dinero, hoy, periodo cero.
¿Listo? Periodo 1 es cuando ha pasado un periodo, o sea, un mes, un año, una semana, un día, lo que sea, y es el principio del periodo 1, ¿sí? Y ha pasado perdón, el principio, podría decirse que es el principio del periodo 2, pero el final del periodo 1, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, resulta que si yo llego y digo periodo 0, yo puedo decir que tengo acá 1.000.000 de saldo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque el capital inicial que tengo en 0 es 1.000.000, es 1.000.000. No he generado intereses porque no ha pasado periodo, por tanto ese mismo capital final es 1.000.000. Listo. Y tiene un saldo en cuenta de 1.000.000. Pero ojo, como estamos hablando de interés simple, ¿vale? El capital final de un periodo es el capital inicial del periodo siguiente. El periodo siguiente, digamos al periodo 0, ¿sí? ¿Es cuál? Porque estaban convenciones, como les digo, de fin de periodo, sería 1.000.000. Millón. Resulta que, como es un interés simple y yo tengo un interés del 10%, los intereses siempre se liquidan sobre el capital. Y entonces, el interés de 1.000.000 al 10%, ¿cuánto es? Pues sería 1.000.000, millón por 10%, lo cual me da 100.000. Bien, pero ¿qué dijimos? No capitaliza. Recuerde, no capitaliza. Y por tanto, el capital final a ese periodo sigue siendo 1.000.000. ¿Por qué? Porque no capitaliza. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que su saldo en cuenta es 1.100.000, obviamente, porque le están pagando esos 100.000 pesos, se los están pasando, pero su capital sigue siendo millón. Entonces, nuevamente, el capital que tiene usted para liquidar intereses al mes siguiente, ¿cuánto es? Millón. ¿Sí? Entonces, pasa el mes y ¿cuánto le liquidan? Otra vez, 1.000.000 por 10%, otra vez 100.000. ¿De acuerdo? Y entonces, como le pagan otra vez 100.000, pero el capital sigue siendo el mismo. El capital sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que su saldo ahora es 1.200.000. Pero ojo, repito, observe esto siempre, observe esto, esté muy atento a esto que le digo. El capital no cambia, el capital no cambia, el capital sigue siendo siempre el mismo. ¿Por qué? Siendo insistente para que no se le olvide, no capitaliza. Por tanto, yo con base en esa idea, puedo seguir llenando acá, 1.000.000, 100.000, millón, no cambia el capital, lo que pasa es que aquí ya tengo 1.300.000, nuevamente 1.000.000, 100.000, millón, y aquí ya tengo 1.400.000, millón, 100.000, 100.000, perdón, que fue un cero de más, 100.000, y aquí ya tengo nuevamente, sigo teniendo 1.000.000, 1.500.000, y finalmente, pues 1.000.000, 100.000, otra vez sigue siendo 1.000.000 y 1.600.000. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que le estaba diciendo. Nunca cambió el capital. Jamás se alteró el capital, porque nunca se le sumaron los intereses al capital para que se presentara una liquidación. Y de hecho, si yo calculara los intereses que me van a pagar en total o que he recibido o que usted ha entregado, serían pues 600.000. Se los puede ver acá cuando dice 1.600.000, 1.600.000 es el total que le queda en saldo. Usted le han entregado 600.000 o ha guardado o ha generado 600.000 eh, unidades monetarias, pesos, dólares, ojalá, euros, eh, de intereses.
¿sí? Y es lo que a usted le han pagado, ¿correcto? Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que eh, yo llego y digo, bueno, usted, quiero capitalizar intereses. O sea, hasta aquí lo que es interés simple. Capitalizó, jugó sin problema. Pero resulta que ahora yo quiero con un interés compuesto, es decir, voy a calcularlo jugando con lo que sería un interés que capitaliza. Recuerde ese principio. El interés aquí capitaliza, se capitaliza. Entonces, tenemos los mismos valores. Capital inicial, millón. Correrlo un poco acá. Capital inicial, 1.000.000. Millón. Interés, 10%. Siempre recuerde algo que de pronto olvidé mencionar. El interés, siempre, 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 per se, tiene que estar expresado en el periodo de capitalización. Es decir, si su periodo es mensual, el interés tiene que estar mensual para liquidar. Si el periodo es anual, el interés tiene que estar expresado anualmente. Si el interés es semestral, semestralmente, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ya veremos o ya se verá equivalencia, es decir, cuando el interés le dan el interés mensual, cuál es el efectivo anual, o cuando estamos hablando de interés anual, traerlo a mensual y así sucesivamente. Pero los intereses siempre tienen que estar expresados en los periodos de capitalización. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, como esto, si yo digo que esto es anual, por ejemplo, que estos son años, que estos son años, que estos son años, pues este es interés del 10% anual, ¿ya? Ese interés es 10% anual porque estoy indicando que estos son años. Si hubieran sido meses, pues eso sería mensual, ¿ya? Que si fuera mensual, pues obviamente estaríamos hablando de un país con una inflación espantosa, pero pues ese no es el caso. En el mundo de la teoría todo cabe. Entonces, y lo mismo, tenemos 6 periodos. Muy bien, tenemos 6 periodos. N igual a 6. Entonces, resulta que, ojo, volvemos aquí, por ejemplo, esta primera parte puede venir aquí así, 1.000.000, no hay problema, millón. No se genera intereses porque apenas está empezando. Capital final, 1.000.000, no hay problema. Saldo en cuenta, 1.000.000, no hay problema. Pero bien, entonces viene el primer caso. Claro, este capital, recuerde, el capital final de un periodo pasa a ser el capital inicial del periodo siguiente. Sí, porque es que cuando usted al final de enero tiene una cantidad de dinero, ese pasa a ser el capital con el cual van a liquidar febrero. Eso es lo que quiere decir. Entonces, resulta que, claro, al principio, digámoslo así, si existiera ese final de cero, el capital inicial con el cual voy a trabajar es 1.000.000. Bien, vamos a liquidar intereses. Ponerlo esta vez aquí en rojo. Lo mismo de la vez pasada. Los intereses siempre se liquidan sobre el capital. 1.000.000 por 10%. Ese 1.000.000 por 10% me da 100.000. Pero ojo, ojo, ojo. Aquí se capitaliza. Aquí se capitaliza. Entonces, si aquí se capitaliza, esto pasa a ser ¿cuánto? 1.000.000 más el interés. 1.100.000. Mire que aquí ya capitalizó. Se empezó a formar parte del capital y el saldo en cuenta pasó a ser 1.100.000. Ahora bien, aquí viene uno de los detalles y ahí es donde lo van a notar. Resulta que el capital final, aquí ya se alteró el capital, pasa a ser el capital inicial del periodo anterior. Entonces, mire que antes nosotros en interés simple, este millón, ¿sí? Siempre pasaba a ser ¿qué cosa? Este de acá
este millón pasaba acá, o sea, aquí voy a marcarlo. Este millón pasaba acá y seguía acá, y después volvía acá, y después volvía acá, y después volvía acá. Mire que no se alteraba nunca. Bien, pero digamos que ya la condición cambia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que resulta que este millón, esto ya no va a ser un millón, no va a quedar un millón, sino que va a pasar a ser ¿qué? Esto ya vamos a pasar este valor completo acá. ¿Como cuánto? Un millón cien, porque capitalizó intereses. Entonces, sencillamente se coge ahora y se calcula ¿qué? El interés, pero ¿sobre cuánto? Sobre un millón cien por 10%. Por tanto, el interés va a ser ¿cuánto? 110.000. ¿Sí? El interés pasó a ser 110.000. ¿Por qué? Porque se liquidó sobre un millón cien, no sobre un millón, como se hacía anteriormente acá. Sí, aquí se mantuvo en 100 porque el capital nunca varió. Aquí pasa a ser un millón cien porque el capital varió, son 110.000 y sencillamente aquí ya pasa a ser ¿cuánto? Un millón 210. Millón 210.000. Y su saldo en cuenta es un millón 210.000. Bien, ahora, 1.210.000 pasa a ser ¿cuánto? El 10% de 1.210.000. O sea, 1.210.000 por punto uno o por 10%. Y esto me da 100, perdón, 121.000. Para que así finalmente me dé 1.200.000. Pero aquí me tragué 121.000. Me puso este cero. Entonces, con ese valor, yo ya voy llegando a esto y entonces voy diciendo que 1.210.000 más 121.000 me da 1.331.000. Y su saldo en cuenta es 1.331.000. Entonces, voy a calcularlo aquí rápidamente y digamos que en silencio. Y usted de todos modos trate de calcularlo a ver si le da lo mismo que a mí me da. ¿Listo?
Bien, esos son los cálculos que a mí me da y ahí finalmente ustedes ven que obviamente pues pueden parar el video y hacer los cálculos y hacer todo lo que tengan que hacer, pero como verán, ¿qué pasa? Si yo sumo estos intereses, si yo sumo los intereses acá abajo, aquí me van a dar 771.561 porque en cuenta me van a quedar 1.771.561. Y por tanto, como es lógico, si usted está capitalizando los intereses y si usted está capitalizando, hace que aumente el capital sobre el cual se liquidan los intereses, y por esa razón, pues es obvio que si miramos aquí y comparamos, pues los intereses entre lo que es el interés simple y el interés compuesto van a ser distintos, donde el interés compuesto pues va a ser mayor que el interés simple. Entonces, digamos que hasta aquí este video con lo que es la relación de interés simple e interés compuesto. Con eso ya ustedes van teniendo claro el concepto, espero, y ya pasamos después a lo que es el manejo del dinero en el tiempo, porque pues el interés simple y el interés compuesto tienen sus ecuaciones correspondientes.